Buenos días, mi nombre es Enzo Rodrigo Gutiérrez Neira, soy estudiante de medicina del tercer año y pertenezco a la Sociedad de Estudiantes de Histología de la Cayetana Heredia. El día de hoy, por su curso de locomotor, voy a dar la clase de tejido epitelial. Entonces, vamos a seguir el siguiente contenido. El primer punto va a ser generalidades, el segundo clasificación, el tercero polaridad celular y el último punto van a ser las glándulas. Empezando por generalidades, vamos a tener que el tejido epitelial tiene unas ciertas características, ¿no? El primero sería que sus células son estrechamente unidas debido a uniones intercelulares. Luego tenemos que es avascular, por lo que su nutrición va a depender del tejido conectivo subyacente. Em, Tercer punto, em, vamos a ver que tiene una polaridad, es decir, que tiene distintas regiones las cuales se diferencian en su estructura y su función. Y ya más adelante vamos a especificarlo un poco más. El cuarto punto sería que tiene una escasa matriz extracelular y el último punto sería que tiene una alta capacidad de regeneración. También va a cumplir unas ciertas funciones, como por ejemplo protección en el caso de daños mecánicos o distintos microorganismos, como barrera inmunológica, una barrera física. Luego tenemos que está encargado del intercambio gaseoso en los pulmones, específicamente en los alvéolos. Luego tenemos que se encarga del transporte, revistiendo los vasos sanguíneos. También se encarga de la absorción en el caso del intestino, de la filtración en el caso de los riñones y por último la secreción cuando está revistiendo las glándulas, ¿no? Luego tenemos a la clasificación. Ahora, una vista general de esta clasificación em, es que los tejidos epiteliales pueden ser simples o compuestos dependiendo de la cantidad de capas que van a tener, ¿no? Si tiene solo una va a ser simple y si tiene varias va a ser compuesto. Ahora, el simple se va a dividir dependiendo de la forma de sus células, ¿no? Si son escamosas o planas, si son cuboidales, columnares o también si son pseudoestratificados, que se pueden confundir con un epitelio estratificado, pero no tiene varias capas de células, sino que em, solo tiene una sola capa de células que todas salen de la membrana basal, pero no todas llegan hacia la superficie, ¿no? Lo que puede confundirse con un epitelio estratificado. Y este se divide a su vez si tiene cilios o no tiene cilios. Luego tenemos el tejido epitelial compuesto, que se va a dividir en estratificado y transicional. El transicional em, es en el caso del urotelio, ¿no? En el caso de el, el tejido epitelial urinario, que se va a deformar o va a cambiar de forma dependiendo si se está relajando o se está contrayendo, que ya más adelante también lo vamos a especificar. El estratificado, su clasificación depende de sus células más superficiales, es lo que le va a dar el nombre. Si las células más superficiales son escamosas, se llama estratificado escamoso. Si sus células van a ser cuboidales, estratificados cuboidales, y sus células son columnares, estratificados columnares. Y en el caso del estratificado escamoso se divide si contiene queratina o no contiene queratina, ¿no? En el caso del queratinizado sería la piel y el no queratinizado esófago y otras partes del cuerpo que también vamos a ver en diapositivas posteriores. Ahora, especificando cada uno, tenemos en primer lugar a los epitelios simples. En este caso tenemos el epitelio simple plano o escamoso, que es una sola capa de células planas fusiformes o rectangulares con un núcleo central que va a sobresalir. Ahora, ¿dónde se ubica este tipo de epitelio? Bueno, tenemos epitelio en la cápsula de Bowman, exactamente en la capa parietal, ¿no? Como pueden ver, lo que señalan las flechas. Está viendo unas células alargadas con un núcleo que está sobresaliendo. Y esto se encarga de proteger las superficies y también delimitar este espacio de Bowman, que es donde va a ingresar la orina, ¿no? Y va a ser enviada a otros lugares del riñón. Luego tenemos a los alvéolos pulmonares, que hemos visto más arriba, se encargan del intercambio gaseoso. Ahí podemos ver unas células alargadas con un núcleo que está sobresaliendo. Y por último tenemos a los vasos sanguíneos, ¿no? Que se encargan del transporte de sustancias. Acá podemos ver en la luz del vaso sanguíneo unas células alargadas con un núcleo que está sobresaliendo.
Y este básicamente es el epitelio simple plano. Ahora, siguiendo con los epitelios simples, tenemos el epitelio simple cúbico, que es una capa de células cuadradas o rectangulares con un núcleo que es redondeado. Ahora, ¿dónde se encuentran este tipo de células? Bueno, tenemos a los folículos tiroideos que se encargan de proteger este, a este folículo. Básicamente rodean el folículo y se encargan de producir, por ejemplo, las hormonas tiroideas, ¿no? T3, T4, también la producción de coloide, que ya lo van a ver en su curso de endocrino. Y ahí pueden ver. Luego tenemos a glándulas en sí. Em, la mayoría de glándulas van a ser de un epitelio simple cúbico o de un epitelio estratificado cúbico, que es normalmente el tipo de epitelio que forma las glándulas. Y estas se encargan de secretar distintas sustancias, que más adelante vamos a especificar también que, cuáles son el contenido que liberan, ¿no? Y por último tenemos a los túbulos renales, específicamente a los túbulos proximales y demás, excepto en el asa de Henle, que es un epitelio simple plano. Bueno, tenemos a los túbulos renales y se encargan de la reabsorción. Acá como podemos ver, una gran cantidad de túbulos en un corte transversal. Ahí se está viendo el epitelio simple. Luego tenemos el epitelio simple cilíndrico o columnar, que es una capa de células altas y rectangulares, cuyos núcleos están al mismo nivel, o sea, en la mitad de la célula, y a veces puede incluir especializaciones apicales. Tenemos a la mucosa del estómago, que se encarga de la secreción de ácido gástrico y de moco. Este tipo de epitelio no tiene células caliciformes, este, sino que tiene glándulas que producen este moco, ¿no? En el caso del estómago. Ahora tenemos a la superficie intestinal, que también tiene un epitelio simple cilíndrico, pero sí cuenta con células caliciformes y se encarga de la absorción de nutrientes, la secreción de mocos y de algunas enzimas. Y por último tenemos al endometrio, que se encarga de la secreción y preparación para la implantación del feto, ¿no? En el caso de que haya una fecundación. Y por último tenemos el epitelio pseudoestratificado, que es una capa de células, como ya mencioné, todas están en contacto con la membrana basal, como se puede ver aquí, todas este, se encuentran o están vinculadas a la membrana basal, pero no todas van a llegar a la superficie, ¿no? Lo que le puede dar ese aspecto como estratificado, aunque no lo es. Ahora, ¿dónde se ubica este tipo de epitelio? En la tráquea, y se encarga de la filtración de partículas debido a sus cilios. A la superficie bronquial, se encarga de la limpieza y protección de las vías respiratorias, ¿no? También cuenta con los cilios, que básicamente un epitelio pseudoestratificado con ciliado se llama también un epitelio respiratorio, ¿no? Que se encuentra casi en todas las vías respiratorias, si no es que en todas. Por último tenemos al epidídimo, que se encarga de la maduración y transporte de los espermatozoides. Ahora, pasando a los epitelios estratificados, tenemos el primero, que es el epitelio estratificado plano o escamoso. Este tipo de epitelio tiene varias capas de células, donde las más profundas son más o menos cuboidales, se encuentran en contacto con la membrana, con la lámina basal, y las más superficiales son más aplanadas, ¿no? Por eso su nombre. Como dijimos, no, la forma de las células superficiales de los epitelios estratificados son los que le van a dar el nombre. Por eso, a pesar de que las tiene células cuboidales en la profundidad, las más superficiales son aplanadas lo que le da este nombre. Entonces, ¿dónde se ubican? En la epidermis, en este caso, es queratinizado. La piel va a tener queratina, por lo que este va a ser el único lugar que tiene epitelio estratificado plano o escamoso queratinizado, ¿no? Y se encarga de ser una barrera impermeable contra los microorganismos y también contra el daño mecánico. Luego tenemos a la epiglotis, que se encarga también de la protección, o sea, em, se encarga de evitar que los alimentos pasen a la vía respiratoria, ¿no? Sirve como una tapa, para que los alimentos no se vayan a los pulmones, por ejemplo, sino se vayan al esófago y continúen su recorrido hacia el estómago,
para digerir la comida. Y es por eso que tiene este tipo de epitelio, para proteger. Y por último tenemos a la mucosa esofágica, que también tiene la función de la protección cuando pasa la comida, el bolo alimenticio, no pueda dañar las paredes de esta misma. Por lo que este tipo de epitelio se encuentra aquí también. Luego tenemos al epitelio estratificado cúbico, que como ya mencioné, básicamente se encuentra en los conductos de glándulas. Por ejemplo, aquí forma parte de un conducto y se encarga de transportar las sustancias que han producido las glándulas en sí. Y también se encuentran algunas glándulas exocrinas, como por ejemplo aquí, ¿no? Podemos ver dos capas de células cúbicas y se encarga lo mismo de secreción. Básicamente característico, ¿no? En la mayoría de glándulas, y no es que en todas, y en sus conductos se encuentra ese tipo de epitelio, ¿no? Es así como podemos diferenciar dónde se encuentra este tipo de epitelio, ¿no? En la mayoría, glándulas. Luego tenemos al epitelio estratificado cilíndrico o columnar, que son dos capas de células. Una capa baja más profunda, que es poliédrica o cuboidal más o menos, y una superficial, que son células netamente cilíndricas. Y se encuentran en distintos lugares, como puede ser los conductos interlobulares, que se encargan del transporte de sustancias, o también en la conjuntiva ocular, ¿no? Que tiene la función de protección. Luego tenemos el epitelio de transición polimorfo o urotelio, que son básicamente muchas capas de células. Tiene basales, que son cilíndricas o cuboidales, y unas más superficiales, que son grandes, a veces binucleadas y en forma de un domo, ¿no? Como células en paraguas, como si fuera un paraguas. Característico de este epitelio y se encuentra básicamente en el urotelio, en el epitelio de las vías urinarias. Podemos ver que tiene el urotelio relajado, que se encarga de la protección de la orina, y un urotelio distendido o contraído, que se encarga, bueno, que tiene la función de distensibilidad y contracción, ¿no? En el momento de que de que la orina va a estar aquí, van a cambiar entre relajado y distendido. Luego, bueno, ya acabamos básicamente la clasificación de estos tipos de epitelio y ahora vamos a pasar a la polaridad celular. Entonces, la polaridad celular, como ya lo expliqué, básicamente es una característica del epitelio de tener distintas regiones que se diferencian no solo en estructura, sino también en función, ¿no? Lo que le da una gran cantidad de funciones específicas dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Esta polaridad va a tener tres componentes, tanto apical, lateral y basal, como estamos viendo en la imagen. Entonces, comenzando con lo apical, vamos a ver que tiene distintas especializaciones, ¿no? En este caso, en primer lugar, tenemos a las microvellosidades. Son prolongaciones que tienen forma de dedo, por eso su nombre digitiforme, y que cumplen una función de absorción. ¿Y dónde encontraban esta función de absorción? Muy bien, en el intestino. Bueno, está compuesto por distintas proteínas. Tenemos a la actina, básicamente de 20 a 30 filamentos, ¿no? Que es básicamente estos filamentos de actina, estos verdecitos. Luego tenemos a la vigina, que forma agrupaciones de actina, porque esta actina está pegada a esta proteína que es la vigina. Luego tenemos a la fimbrina, fascina y espina, que estabilizan o unen los filamentos, ¿no? Por ejemplo, este rojito, perdón, este celestito es la fimbrina, que une, por ejemplo, filamento con filamento. Luego tenemos también este amarillo que es la espina, y bueno, y distintas proteínas, ¿no? Esta también la fascina y unen a esos filamentos entre sí. Ahora, como estaba mencionando, tenemos este rojito que es la miosina 1 que va a fijar los filamentos a la membrana. Si estas proteínas unían filamento con filamento, la miosina 1 une estos filamentos con la membrana, ¿no? Y luego tenemos al velo terminal, que es una red horizontal de filamentos de actina. Bueno, tenemos distintas proteínas también aquí, como la espectrina, que une el velo terminal a la membrana apical celular. Nos vemos ver que lo está uniendo.
Luego tenemos a la miosina 2 y la tropomiosina que brindan la capacidad contráctil, ¿no? Básicamente el movimiento de estas microvellosidades. Ahora, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en el yeyuno, por ejemplo, en el intestino delgado, ¿no? Porque están cumpliendo la función de absorción. Ahora, estas microvellosidades tienen distintos nombres dependiendo del lugar donde se encuentren. Hay algunos muy característicos, como por ejemplo chapa estriada, que esto se referencia a las microvellosidades que se encuentran en el intestino, ¿no? Luego tenemos a los túbulos renales en el riñón, que tienen la función de reabsorción, ¿no? Y aquí también se encuentran estas microvellosidades con otro nombre, ribete en cepillo. Son importantes que se lo aprendan porque es muy preguntado, la verdad. Entonces, acuérdense, intestino, chapa estriada, riñón, ribete en cepillo. Ahora, tenemos otras especializaciones, como los estereocilios. Son prolongaciones largas e inmóviles. Recordemos, no son móviles. Cumplen una función de absorción también y mecanorrecepción sensorial. Tienen otras proteínas, como la esrina, que fija la actina a la membrana. Ya no lo fija la miosina 1. Luego tenemos la actinina alfa, que van a formar puentes cruzados que van a brindar rigidez y soporte, como podemos ver aquí. Luego tenemos a la fimbrina, fascina y espina también, que eso sí van a unir filamentos entre sí, ¿no? Como podemos verlo en la imagen. No hay bilina y tampoco hay fascina. Acá hubo confusión. No hay fascina, entonces solo hay fimbrina y espina. Ok. Y fascina no se encuentra en estas especializaciones. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en las células sensoriales del oído interno. Recordemos que mencioné que sirven de mecanorrecepción, por lo que son características en estos lugares. Y en el epidídimo, ¿no? En el caso del testículo también tenemos estereocilios. Luego tenemos a los cilios móviles, que son prolongaciones citoplasmáticas que se mueven de forma ondulante y sincrónica y cumplen una función de transporte y de limpieza. ¿Qué lo forma? Tiene distintas partes como la raíz estriada, ¿no? Que une el cuerpo basal al citoplasma. Luego tenemos al cuerpo basal, básicamente. Aquí está el cuerpo basal, que son centriolos modificados en la base. Están los centriolos. Y también tenemos un centro organizado de microtúbulos, que sigue un patrón de 9 más 2. Por cada doblete hay un par de brazos de dineína, aquí estamos los brazos de dineína, que básicamente estos se encargan de mover estos cilios, ¿no? También tenemos otras proteínas como la anexina, ¿no? Que básicamente une a los dobletes de microtúbulos. Acá podemos ver que son de 2 en 2. La anexina une estos dobletes y en el medio hay un par de microtúbulos centrales, por eso el patrón 9 más 2. ¿Y dónde se encuentran? Básicamente se encuentran en el epitelio respiratorio, y como ya mencioné, como recordarán, es un epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿no? Se encuentran en la tráquea y también en la laringe, por ejemplo. Se encargan, al momento de mover sincrónicamente, limpian las vías respiratorias, ¿no? Mueven las partículas que pueda haber que puedan dañar a las vías respiratorias y lo expulsan. Ahora, continuando, tenemos especializaciones laterales, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Que básicamente estos son uniones que se encuentran entre célula y célula. Tenemos a las uniones ocluyentes, estrechas o herméticas. Tienen una función. Sirven de barrera de difusión intercelular y están en la zona superior, cerrando las uniones, ¿no? Evitando el paso, por ejemplo, de microorganismos. ¿Y de qué están compuestos? Están compuestas de distintas proteínas como la claudina, que podemos ver acá en azul, que son conductos acuosos para el paso de iones. Junto con otra proteína, la oclutina, está rosado, interactúan con filamentos acá de actina gracias a estas proteínas, rosada, azul y ploma, que son proteínas con dominio PTZ, SO1, SO2 y SO3. Ahora tenemos la ocludina, que va a mantener la barrera entre las células y estas pueden ser destruidas por distintos microorganismos que intentan pasar.
Ahora tenemos la molécula adhesiva de la unión, que son responsables de la resistencia eléctrica, es decir, de que haya una menor permeabilidad a que puedan pasar pasar, ¿no? Entre células. Evita como que cierra y evita el pase. Evita que sea muy permeable el epitelio. Luego tenemos a las uniones adherentes, que vinculan los citoesqueletos de células vecinas y tienen proteínas transmembrana. Estas sí son distintas, o sea, tiene varias uniones adherentes. En primer lugar, hablaremos de la zónula adherente, que se encargan de la estabilidad mecánica y sus proteínas van a interactuar con filamentos de actina. ¿De qué están compuestos? De caderina E, ¿no? Tenemos a la caderina E, este, que se une a catenina, acá podemos ver, se une a catenina, vinculina y alfa-actinina, como podemos ver. Y básicamente estas se vinculan, se relacionan con los filamentos de actina, ¿no? Y esto hace que puedan interactuar entre sí. Acá está vinculando estos filamentos de células vecinas. Luego tenemos, a la mácula adherente o desmosomas también es un nombre, que se encargan de tener una adhesión fuerte entre células. Las proteínas van a interactuar ya no con filamentos de actina, sino con filamentos intermedios. ¿Y de qué están compuestos? De caderinas, como desmocolinas y desmogleínas, y de una placa de adhesión que básicamente une estos filamentos intermedios a las caderinas, ¿no? Y son desmoplaquinas y placoglobinas. Por último, tenemos a las uniones comunicantes de hendidura o de baja resistencia. Estas van a estar involucradas en la señalización celular al permitir una comunicación entre células mediante el intercambio de iones, moléculas reguladoras u otros metabolitos, ¿no? ¿Qué están compuestos? Están compuestos de conexones, que son canales que están formados por 6 subunidades de conexinas. En cada unión comunicante se van a encontrar dos conexones, es decir, 12 subunidades de conexinas. Aquí en la imagen está explicado, ¿no? Aquí está cerrado y aquí está abierto para permitir la comunicación entre células. Y por último, vamos a tener a la polaridad en el caso de lo basal, ¿no? Que se encuentra en contacto con la membrana basal. Entonces tenemos a la lámina basal que se encuentra entre las células epiteliales y el tejido conjuntivo subyacente. ¿Y de qué están compuestos? Están compuestos de colágeno tipo 4, que forma una superestructura. Tenemos lamininas, podemos ver los polímeros de lamininas, que van a iniciar la formación de la lámina basal. Luego tenemos a las entactinas o nidógenos que conectan estas lamininas con el colágeno, ¿no? Con su superestructura de colágeno tipo 4. Y los proteoglucanos que regulan el paso de los iones. Entonces aquí también tenemos unas uniones adherentes. Tenemos a las adhesiones focales que van a unir filamentos de actina a la membrana basal. Ya no une filamentos de actina entre células, no estas uniones adherentes, sino que las adhesiones focales van a unir filamentos de actina con la membrana basal. Y sirve como sensor de cambios mecánicos y los convierten en señales bioquímicas. ¿Qué proteínas va a usar? Usa las integrinas. Y esta, a su vez, ¿a qué se va a unir? Porque no se une de frente a los filamentos de actina, sino que en su cara citoplasmática está más cerca a los filamentos de actina, va a tener proteínas fijadoras de actina, como son la actinina alfa, la vinculina, la talina y la paxilina, ¿no? Y en su cara extracelular o su cara que está más cerca de la membrana basal, va a tener la laminina y la fibronectina, ¿no? Que se encarga de esta unión. Y así une filamentos de actina con membrana basal. Ahora, ya hemos mencionado en uniones adherentes antes, que no solo une filamentos de actina, sino también une filamentos intermedios, y este caso no es la excepción. Este tipo de uniones se llama hemidesmosomas. No son desmosomas, son hemidesmosomas, que fijan los filamentos intermedios a la membrana basal, lo que va a proporcionar una mayor adhesión a esta membrana, ¿no? A esta lámina basal.
¿Qué proteínas usa? A su vez, también lo mismo. En la cara citoplasmática, la que está más cerca de los filamentos intermedios, tiene proteínas similares a desmoplaquinas, como la plectina, la BP230 y la herbina, todas en una placa de adhesión intracelular. Ahora, en su cara extracelular o cerca de la membrana basal, tiene las integrinas alfa A beta 4, el colágeno tipo 17 y la CD 151, ¿no? Y estas básicamente son las proteínas que forman estas uniones, como son los semidesmosomas. Y ahora, como último punto, vamos a tener a las glándulas. Las glándulas se van a clasificar dependiendo, bueno, tiene distintas clasificaciones, ¿no? Según el número de células, van a ser unicelulares, compuestas por una sola célula, o pluricelulares, ¿no? Acá hubo una confusión. Van a ser pluricelulares compuestas por dos o más células. Luego tenemos según su modo de secreción, que aquí van a estar las endocrinas y las exocrinas, ¿no? En el caso de las endocrinas van a secretar sus productos directamente hacia la sangre, ¿no? Haciendo que sus productos se llamen hormonas. Eh, un ejemplo de estas van a ser los islotes de Langerhans, que se encuentran en el páncreas, ¿no? Que van a secretar insulina, glucagón y otras hormonas que van a ir directamente a la sangre. Luego tenemos a las ectocrinas, que van a secretar sus productos a una superficie externa distinta a la sangre. En este caso puede ser la piel, a través de sus conductos. Tenemos acá, por ejemplo, en la imagen, la porción secretora que secreta em, estas moléculas y son transportadas a través de los ductos, ¿no? Hacia una superficie externa que puede ser la piel. En este caso son los ductos intercalares que se encuentran en la parótida, ¿no? Luego tenemos que se clasifica también según su tipo de señalización, que pueden ser paracrinas cuando sus productos actúan en células cercanas o autocrinas cuando sus productos actúan en la misma célula que las ha secretado, ¿no? Acá vemos que esta célula secreta, pero actúa a nivel de la célula vecina. Tenemos también la autocrina, ¿no? Que esta célula secreta estas moléculas y actúa, tiene receptores para estas mismas en su membrana, en su misma membrana. Ahora, tenemos estas glándulas que se clasifican según el producto que secretan. Todas estas, bueno, hay que recordar que todas estas van a ser exocrinas, no van a ser endocrinas, van a ser exocrinas. Bueno, tenemos a las glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas. La merocrina va a secretar sus productos mediante vesículas, ¿no? La va a liberar mediante vesículas. Y es la forma más común, eh, es la forma más común de glándulas, ¿no? Es el tipo más común que hay. En este caso, tenemos las glándulas acinosas también del páncreas. Recordemos que el páncreas tiene tanto secreción exocrina como endocrina, ¿no? Y en el caso de sus glándulas acinares o acinosas, secretan tienen este tipo de secreción merocrina, ¿no? Luego tenemos a la apocrina, que van a secretar sus productos junto con una porción de su citoplasma. En este caso tenemos a las glándulas mamarias, ¿no? Y aquí podemos ver que un poco de citoplasma se está desprendiendo y junto con él el producto que secretan este tipo de glándulas, ¿no? En el caso de las mamas. Y por último tenemos eh, a las glándulas holocrinas, que van a secretar sus productos cuando mueren. Al morir, van a secretar recién sus productos. Esto es característico de las glándulas sebáceas en la piel, ¿no? Y bueno, y una forma de que, bueno, yo me acordaba, eh, ¿cómo saber, no? ¿Cuál era la que secreta sus productos en vesículas o con una porción de citoplasma o quizás al morir yo no podía recordarlo? Entonces una forma que hallé de acordarme es recordarme la palabra holocausto. Entonces hay que vincularlo con la muerte, lastimosamente. Este, y aquí podemos vincular, ¿no? Holocausto, holo de holocrina, secreta sus productos al morir. Está vinculado con la muerte. Este, y bueno, espero que les sirva ese datito. Bueno, y eso es todo. Ahora vamos a decir las conclusiones. Entonces, el tejido epitelial presenta características distintivas que lo definen como un tejido de revestimiento y también de secreción. Su clasificación permite predecir su función, ¿no? Es decir, las columnares, las cuboidales o o las planas, ¿no?
Estas van a predecir qué función pueden tener. Absorción en el caso de las cilíndricas, protección en el caso de las cuboidales, etc. 3. Las especializaciones apicales optimizan funciones específicas. Ya vimos que las microvellosidades son especializaciones en absorción, ¿no? Y todas esas especializaciones, sean cilios, estereocilios, tienen una función específica. Luego tenemos que las uniones intercelulares mantienen la integridad estructural y funcional. Y esto vinculado con la polaridad, ¿no? Por ejemplo, distintas uniones pueden tener también distintas funciones y su estructura es distinta porque hemos visto que están formadas por proteínas diferentes. Y por último, las glándulas representan la especialización secretora del epitelio. Y sí, estas se encargan de secretar distintas moléculas, ¿no? Y ya hemos visto toda su clasificación. Bueno, por último, esta es la bibliografía que yo utilicé. em, y bueno, me serviría mucho que completen esta encuesta. Aquí tienen el QR. Bueno, y si no pueden acceder, aquí está el link para que lo puedan copiar. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir a mi correo. Muchas gracias.